Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos muy bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha estado vibrando en el ambiente del espectáculo turco, generando un revuelo de comentarios y, admitámoslo, un poco de incomodidad. Hoy vamos a desgranar juntos ese peculiar, y en ocasiones, bochornoso incidente que involucró a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí han oído bien esos nombres que tanto les gustan y de los que tanto nos preguntan con esa curiosidad que tanto apreciamos. Si eres fanático acérrimo de estas dos personalidades, si te encanta estar al día de las últimas noticias del vibrante mundo del espectáculo turco, o simplemente te atrae la fascinación de cómo un pequeño momento puede magnificarse bajo el escrutinio público, este vídeo es definitivamente para ti. Antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante que, créanme, nos ayuda enormemente a seguir creando contenido fresco, entretenido y que realmente les guste. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de asterisco suscribirse. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles estas historias. Y por supuesto, si sienten esa chispa de disfrute mientras ven el vídeo, no duden ni un segundo en darle un gran asterisco me gusta. Esas pequeñas acciones son las que nos dan ese empujoncito extra de motivación. Ahora sí, agárrense bien de sus asientos, porque vamos a empezar con este chismecito que, les aseguro, tiene a más de uno con la boca abierta y la imaginación volando. Vamos a transportarnos mentalmente a esa noche particular. Imaginen la escena, el aire impregnado de expectación, un aura de glamour palpable, ese tipo de eventos donde las cámaras parecen tener vida propia, y cada movimiento, cada gesto de las celebridades es analizado al milímetro, casi como un examen forense del estilo. Visualicen la estampa, una alfombra roja que parece extenderse hasta el infinito, flashes que estallan como fuegos artificiales a cada instante, y entre esa constelación de rostros conocidos, que deslumbran con su presencia, destacan ellos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el universo del entretenimiento turco, cada uno con una trayectoria impresionante y una legión de fans que los idolatra, convirtiéndolos irremediablemente en el centro de atención, no solo por su talento sino también por la admiración que generan. La noche prometía ser un desfile de moda espectacular, una sinfonía de sonrisas perfectas y, por supuesto, momentos fotogénicos que serían replicados y admirados en innumerables pantallas. Sin embargo, como suele suceder en estos escenarios de alta presión, donde cada segundo cuenta y cada aparición pública se convierte en un espectáculo, la espontaneidad, esa cualidad tan humana y a veces impredecible, juega sus propias cartas. Y lo que parecía destinada a ser una noche más en la agenda de compromisos, se transformó inesperadamente en un pequeño, pero intensamente comentado, incidente bochornoso. Y es precisamente en este punto, en este quiebre de la perfección esperada, donde nuestra historia comienza a tomar forma, a adquirir textura y a despertar nuestra curiosidad. Los detalles específicos, los pormenores exactos de lo que ocurrió esa noche han sido, sin lugar a dudas, objeto de un intenso debate y de una vorágine de especulaciones. Lo que sí sabemos con certeza, y lo que se propagó como pólvora a través de las redes sociales, es que hubo un momento, captado por las cámaras, de aparente desconexión, o si se prefiere, de una llamativa confusión entre Kerem y Hande. Es crucial subrayar algo importante, no se trataba de un conflicto abierto, ni de una disputa acalorada, nada de eso. Lejos de eso, fue una de esas situaciones cotidianas, de esas pequeñas disonancias que pueden ocurrirnos a cualquiera, pero que al ser sus protagonistas figuras públicas de la talla de ellos, adquieren una dimensión amplificada, convirtiéndose de inmediato en noticia. Algunos testigos presenciales y, por supuesto, las omnipresentes cámaras de los medios, captaron una escena particular. Al parecer, ambos intentaban coordinar sus movimientos, quizás para una fotografía en particular, para posar juntos de una manera específica que les habían indicado, o simplemente para interactuar de forma fluida. En ese intento de sincronización, se produjo una minúscula, pero perceptible, falta de coordinación. Tal vez uno de ellos dio un paso cuando el otro esperaba quietud, o hubo un gesto que no fue interpretado exactamente como se pretendía, generando un breve lapso de incertidumbre. Piensen en ello como un pequeño tropiezo social, de esos que todos hemos experimentado alguna vez cuando nos sentimos un poco nerviosos, distraídos o simplemente nos pilla desprevenidos.
La diferencia fundamental es que nosotros, al cometerlos, generalmente quedamos en el anonimato del olvido, mientras que ellos, al ser el epicentro de la atención mediática, ven cómo cada uno de estos pequeños detalles se magnifica hasta convertirse en un tema de conversación global. La reacción en las redes sociales, como era de esperar, fue instantánea, masiva y, en ocasiones, bastante efusiva. Los fanáticos, esos seguidores que siguen cada detalle de la vida de Kerem y Ande con una atención casi obsesiva, se lanzaron de inmediato a analizar los vídeos y las fotografías frame por frame, como si fueran expertos detectives. Algunos, con un sentido del humor contagioso, se rieron de lo tierno que resultaba esa pequeña torpeza, esa humanidad que afloraba en medio del glamour. Otros, quizás con una inclinación un poco más dramática, interpretaron la situación de maneras muy diversas, deslizando desde la existencia de una supuesta tensión latente entre ellos hasta la visión de la anécdota como un mero y divertido despiste. Es importante destacar, y esto merece especial atención, que a pesar de las miles de interpretaciones, de las teorías conspirativas y de los análisis más detallados, ni Kerem ni Ande emitieron declaraciones oficiales sobre este incidente en particular. Y honestamente, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares? Un malentendido tonto, un paso en falso, una frase que por alguna razón sale de contexto y adquiere un significado que no era el intencionado. La gran diferencia, la brecha insalvable, es que nosotros, al cometer estos pequeños deslices, solemos quedar en el relativo anonimato, mientras que ellos, al ser constantemente el foco de atención, ven cómo cada uno de sus actos se amplifica. Lo que este evento sí puso de manifiesto una vez más, y de manera indiscutible, es el asterisco enorme y constante escrutinio al que están sometidos Kerem Bürsin y Hande Erçel, como tantas otras estrellas de su calibre. Cada movimiento, cada gesto, cada interacción, por mínima que sea, es observada, analizada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Para ellos, vivir en el ojo público, en ese constante estado de exhibición, debe ser un desafío monumental, una prueba de fuego diaria, donde la línea entre la vida privada y la exposición pública se difumina hasta casi desaparecer, y donde la cotidianidad se transforma, para bien o para mal, en material de entretenimiento masivo. Y es precisamente por esa razón, por esa fascinación que genera el funcionamiento de la fama y la vida bajo los focos, que me pareció tan interesante traerles este tema. No con la intención de generar polémica sin fundamento, ni de especular de forma malintencionada, sino para invitar a la reflexión sobre la presión mediática a la que se enfrentan las celebridades. Y como un pequeño incidente que para nosotros, los mortales, sería simplemente una anécdota divertida para contarle a un amigo en un café, para ellos puede transformarse, de la noche a la mañana, en un tema de conversación global. Detengámonos un momento a pensar en la perspectiva de Kerem y Hande. Probablemente en ese instante específico, lo único que deseaban era disfrutar del evento, cumplir con sus compromisos profesionales y sociales de la mejor manera posible, compartir un momento agradable. De repente, sin previo aviso, se ven envueltos en una situación que, aunque insignificante en su esencia, se viraliza, genera un torrente de comentarios y se magnifica de formas insospechadas. ¿Cómo creen que se sintieron en ese momento? Probablemente un poco incómodos, quizás un poco frustrados por la interpretación que se le dio a un momento tan trivial, tan humano. Sin embargo, no todo es negativo. También hay un lado, digamos, más positivo y reconfortante. Este tipo de incidentes, aunque puedan parecer vergonzosos en el momento, a menudo nos recuerdan algo fundamental, que a pesar de su fama estratosférica y de su éxito arrollador, siguen siendo personas. Seres humanos con sus propias virtudes y sí, también con sus pequeños defectos, que pueden cometer errores, que pueden tener momentos de distracción, que pueden ser, en ocasiones, un poco torpes. Y esa humanidad, esa fragilidad que aunque a veces se ve empañada por el implacable escrutinio, es precisamente lo que los hace tan cercanos, tan admirados y tan queridos por sus seguidores. Es ese toque de autenticidad lo que crea un puente emocional. Muchos de sus fans, lejos de criticar o juzgar, mostraron su apoyo incondicional y su cariño hacia Kerem y Hande. Salieron en su defensa, los protegieron de los comentarios negativos y, lo más importante, le restaron importancia al incidente, entendiendo que son cosas que pasan. Este apoyo incondicional es un testimonio vivo y palpable del fuerte vínculo que han forjado con su público a lo largo de sus exitosas carreras. Un vínculo que se ha fortalecido, especialmente a través de proyectos que han sido sumamente exitosos que los han unido aún más a la audiencia, creando una conexión casi simbiótica. Además, este tipo de eventos, aunque puedan generar un momento de bochorno, a la larga, terminan siendo anécdotas que se suman a la rica leyenda de estas estrellas.
Se convierten, casi sin quererlo, en parte de su historia pública, en esos pequeños momentos que, con el paso del tiempo y la distancia, se recuerdan con una sonrisa, quizás con un guiño de complicidad. Piensen en otras celebridades que han tenido momentos similares, y cómo, lejos de afectar negativamente su carrera, a menudo los humanizan aún más, haciéndolos más accesibles y cercanos a la gente. En resumen, mis queridos amigos, el incidente que involucró a Kerem Bürsin y Hande Erçel esa noche fue, en su esencia más pura, un pequeño desliz de sincronización, un tropiezo momentáneo en un evento público, magnificado de forma exponencial por la atención mediática. No fue un drama digno de telenovela, no fue un conflicto de proporciones épicas, sino simplemente una de esas cosas que suceden cuando las cámaras están encendidas y todos los ojos del mundo están puestos en ti. Lo realmente importante, lo que debemos destacar, es cómo reaccionaron, o más bien, cómo decidieron no reaccionar de forma exagerada, y cómo sus fans, en su abrumadora mayoría, respondieron con comprensión, empatía y apoyo. Este evento nos deja una lección muy valiosa, una enseñanza que trasciende el mundo del espectáculo y se adentra en la naturaleza misma de la fama, la naturaleza intrínseca de la fama y la presión constante de ser una figura pública. Nos muestra, sin dejar lugar a dudas, que detrás de las luces deslumbrantes, del glamour aparente y de las sonrisas perfectas, hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias imperfecciones. Personas que a veces tropiezan, se confunden o cometen pequeños errores. Y es precisamente en esos momentos, cuando la fragilidad humana se hace visible, cuando la capa de perfección se rasga levemente, que podemos conectar aún más con ellos, que podemos verlos no solo como ídolos, sino como seres humanos con los que en el fondo, todos compartimos una humanidad común. Así que para recapitular todo lo que hemos desgranado juntos, hemos explorado ese peculiar y sí, admitámoslo, un tanto bochornoso incidente de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las diversas reacciones que generó y reflexionando en profundidad sobre la compleja realidad de la vida bajo los focos. Hemos sido testigos de cómo un pequeño malentendido puede transformarse en un tema de conversación global y, sobre todo, hemos visto cómo la humanidad de estas estrellas brilla con una luz especial a través de esos momentos de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero sinceramente que lo hayan encontrado interesante, entretenido y, sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que se le dio demasiada importancia a algo tan trivial? ¿Han tenido ustedes alguna situación similar en su vida y les gustaría compartirla, quizás para recordarnos que todos somos humanos? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos e interactuar con cada uno de ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y no olviden, si disfrutaron de este vídeo y les aportó algo, denle ese gran me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de estar al día con el chisme y las novedades del espectáculo turco. Y por supuesto, la invitación más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, que les prometo, vendrán cargados de más historias, más análisis y mucho más por descubrir. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y por supuesto mucha buena onda y energía positiva. Hasta la próxima, queridos amigos. Chao, chao.